Aquel aterrizaje fue precisamente uno de los más sutiles que la tía Clara había ejecutado en su larga y errática trayectoria en el mundo de la magia. El estruendo de maderas crujiendo y el leve temblor del suelo dejaron a Samantha un tanto aturdida, mientras intentaba recuperar el equilibrio y sacudirse el polvo invisible de su vestido. Con una mezcla de preocupación y resignación, Samantha se volvió hacia su pariente y le preguntó si se encontraba bien, a lo que Clara, ajustándose sus gafas y con la mirada perdida entre los restos de lo que parecía ser una estructura de madera, respondió que no lo sabía con certeza, preguntándose en voz alta qué era aquello contra lo que habían chocado. Samantha, suspirando con esa paciencia infinita que solo ella poseía, le explicó que acababan de atravesar el gazebo de la casa. El encuentro no fue fortuito en el sentido romántico de la palabra, pero Clara se mostró encantada de ver a su sobrina, mencionando que se alegraba de que hubiera venido, a pesar de que Terry no estaba presente por encontrarse en Boston atendiendo un asunto de negocios. Samantha ya estaba al tanto de aquel viaje, y su verdadera preocupación en ese momento era la pequeña Tabata, quien se encontraba perfectamente y estaba lista para ir al parque en cuanto terminaran de medir el gazebo, o kiosco como prefería llamarlo Clara después de un breve momento de confusión terminológica. La idea de ir al parque entusiasmó a ambas, pero antes Samantha necesitaba un favor especial. Debía acudir al banco para gestionar un préstamo que Darren la había autorizado a solicitar en su ausencia. La meta era ambiciosa y a la vez hogareña, demoler el maltrecho gazebo y construir en su lugar una habitación adicional para la casa. Clara se mostró impresionada ante la iniciativa de su sobrina, aunque lamentó no haber sabido antes sobre los planes de demolición, pues de haberlo sabido, habría intentado ayudar con su llegada, sugiriendo con humor que su aterrizaje forzoso ya había adelantado parte del trabajo. Una vez en el parque el ambiente era idílico, con el sol brillando sobre el césped y los niños corriendo de un lado a otro. Samantha observaba con ternura a Tabata, quien se sentía atraída por la multitud de juguetes que otros niños llevaban consigo. Fue allí donde una mujer se acercó con su pequeño hijo y un elefante de juguete que capturó de inmediato la atención de la niña. A pesar de que Tabata tenía sus propios juguetes, su deseo se centró en aquel elefante ajeno. Samantha, siempre educada, intentó explicarle a su hija que no se debe tomar lo que no nos pertenece, reforzando la lección de que actuar de forma caprichosa podría traer consecuencias estéticas indeseadas, como que se le pusiera la nariz ganchuda. Sin embargo, un pequeño incidente con otro niño llamado Cole y su madre generó un momento de tensión. La madre de Cole, un tanto defensiva, sugirió de forma mordaz que si a la niña tanto le gustaba el juguete, deberían comprarle uno igual. Samantha intentó mediar con palabras suaves, calificando lo ocurrido como un accidente, o mejor dicho, un suceso inevitable derivado de infortunadas circunstancias. La rigidez de la otra mujer contrastaba con la calidez de Samantha, quien finalmente decidió que era hora de dirigirse al banco para cumplir con su compromiso financiero. En el banco la atmósfera era radicalmente distinta. El señor Scranton, un hombre de negocios con una apariencia severa pero con un trasfondo que pronto se revelaría más accesible, esperaba a la señora Stevens para discutir el préstamo. Samantha entró en la oficina con la elegancia que la caracterizaba, explicando que su esposo no había podido asistir debido a un imprevisto. Allí conoció también a Hawkins, un empleado cuya desconfianza era su rasgo más distintivo. Hawkins acababa de terminar un informe sobre otros clientes, los Nelson Fraser, y recomendaba fervientemente no prestarles dinero basándose en referencias de comportamiento deficientes. A pesar de la advertencia de Hawkins sobre no confiar en las apariencias superficiales, el señor Scranton se mostró interesado en el caso de los Stevens. Cuando Samantha mencionó que el propósito del préstamo era construir una habitación y un gazebo, surgió una pequeña e hilarante discusión sobre el significado y la vigencia de esa palabra tan antigua. Lo que realmente cambió el rumbo de la conversación fue descubrir que Darren trabajaba para la agencia MC Manitate y que era el responsable de la exitosa campaña publicitaria de la Super Sopa Rica, propiedad del hermano del señor Scranton. Aquella frase vendedora de la sopa que le abre la boca y que no pica fue el pasaporte definitivo para la aprobación del crédito. Scranton, entusiasmado por la coincidencia y por la buena reputación de Darren, decidió otorgar el préstamo de inmediato, dejando las formalidades para Hawkins, a quien ordenó inspeccionar el domicilio de los Stevens esa misma tarde como un simple trámite administrativo. Al regresar a casa, Samantha compartió las buenas noticias con la tía Clara, pero se encontró con una escena inesperada. Tabata seguía obsesionada con el elefante del parque y la tía Clara, en un intento por complacer a la pequeña, había decidido personificar a un elefante ella misma. Pero lo peor estaba por venir.
En un descuido de su magia siempre impredecible, Clara lanzó un hechizo mientras Samantha hablaba por teléfono con Darren. El conjuro, destinado a darle a Tabata lo que quería, se materializó de la forma más literal y extravagante posible: un elefante real, de tamaño natural, de color verde brillante y cubierto de motas de colores, apareció en medio del recibidor. El pánico se apoderó de Samantha al ver al enorme paquidermo ocupando el espacio donde pronto llegaría el inspector del banco. Clara, con su habitual confusión, explicó que no podía deshacer el embrujo sin tener el juguete original del parque como referencia, admitiendo que había fallado al no pensar en todos los detalles antes de actuar. La situación se complicó aún más cuando Larry Tate llamó para informar que el señor Scranton, influenciado por un reporte alarmado de Hawkins, planeaba visitar la casa esa misma tarde. Hawkins afirmaba haber visto un elefante verde moteado a través de la ventana, una idea que Larry calificaba de absurda pero que ponía en riesgo la reputación de Darren y la cuenta millonaria de la super sopa rica. Samantha y Clara emprendieron una carrera contra el tiempo para ocultar al animal. Con un esfuerzo sobrehumano, lograron empujar al elefante hacia el patio justo antes de que los hombres llegaran. Sin embargo, el elefante, sintiéndose solo y queriendo estar con Tabata, no dejaba de intentar regresar al interior de la casa, generando ruidos y situaciones cómicas que Samantha trataba de disimular con una sonrisa nerviosa y ofrecimientos de refrescos helados. Cuando Scranton, Larry y el persistente Hawkins entraron en el patio, el elefante ya no estaba allí. Hawkins, frustrado y al borde de la desesperación, insistía en que lo había visto, mientras Samantha jugaba con la ambigüedad de las palabras. La tensión aumentó cuando Hawkins decidió registrar cada rincón de la casa, convencido de que un elefante de esas características no podía desaparecer sin más. La tía Clara, mientras tanto, había corrido al parque para conseguir el juguete original y por fin tuvo una idea brillante. Se presentó en la casa fingiendo ser parte de un comité de damas que organizaba un concurso de juguetes, entregándole a Samantha un premio de $20 por tener el elefante de juguete más original, el cual casualmente era verde y moteado. Esta estratagema confundió lo suficiente a Scranton, pero no a Hawkins, quien finalmente creyó encontrar al verdadero animal en la cocina. Sin embargo, lo que Hawkins encontró fue una versión surrealista que Samantha y Clara habían preparado rápidamente. Al final, Scranton decidió que Hawkins necesitaba unas vacaciones urgentes debido al exceso de trabajo y las alucinaciones, disculpándose con Samantha por las molestias causadas. Con el peligro del banco conjurado y el préstamo asegurado, solo quedaba devolver al elefante real a su lugar de origen. La tía Clara, asumiendo su responsabilidad con una mezcla de orgullo y timidez, se encargó de realizar el hechizo final para que el amable y colorido paquidermo regresara a su hogar, dejando en la casa de los Stevens una historia más para el recuerdo, donde el amor por una niña y un poco de magia descontrolada habían convertido una tarde ordinaria en una aventura extraordinaria llena de risas y enseñanzas sobre la paciencia y la familia.